Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica en la UNI. Quien les habla es Manuel Fernández, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al ingeniero Ricardo Chávez Morocho, quien ya se encuentra en línea, y agradecerles por su asistencia. El ingeniero es gerente general TARNEXAT, ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en transporte por cable urbano por EAFIT, Colombia, especializado en transporte por cable, fases de preinversión, diseño, fabricación y montaje. Y el tema de exposición es tecnología e ingeniería de teleféricos. Magíster ingeniero, adelante con su exposición. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, presento mi exposición dividiéndola en 6 partes. Al inicio voy a conversar un poco sobre qué es el transporte por cable y unas definiciones generales, porque los teleféricos es un tema que no se ve mucho, particularmente yo cuando estudié acá en Perú. La ingeniería mecánica no era un tema que se conocía mucho. La verdad es que en Perú no hay bueno, hay un solo teleférico recién desde el 2017, entonces no es un tema que se conozca mucho acá. Lamentablemente he tenido yo que estudiar en el extranjero porque es ahí donde está la mayoría de estos sistemas. Los 4 siguientes capítulos van a ser de estaciones, cables, motores y cabinas. Son los subsistemas más importantes que componen un teleférico típico. Y como último, el último tema va a ser aterrizar toda esta teoría en los casos que ya están más famosos en el mundo de los teleféricos para ver cómo benefician realmente a la humanidad. Acá muestro una foto que tiene 500 años de antigüedad. Es una oroya o un teleférico en Japón. Mejor dicho, lo importante acá es recalcar cuál es la definición de un teleférico. Un teleférico es un sistema de transporte por cable, y es un sistema de transporte en el cual una cabina o un vehículo son traccionados por cuerdas o cables. Esa es la definición literal, y de 500 años, pues la tecnología nos ha llevado ya a masterizar esta tecnología, particularmente en Europa. Europa es la cuna de los teleféricos, porque eh, el teleférico gana mucha demanda en la nieve, pues por los deportes de esquí y de snowboard. Hay 2 clases de teleféricos. La clasificación más importante de un teleférico es por cómo es el movimiento del teleférico. Y en el esquema de la izquierda tenemos el movimiento continuo, o cabinas que van en la misma dirección en un bucle cerrado eternamente. Mientras que el movimiento vaivén solamente consta de 2 cabinas como máximo, puede ser una también, pero que el movimiento va a ser iterativo, va y ven, y cuando la cabina llegue de la estación M motriz a la estación R de retorno, va a tener que invertirse el giro del motor y regresar a la misma posición una y otra vez regresando. Por ejemplo, acá vemos esquemas ya más interesantes de un teleférico de movimiento continuo y un teleférico de movimiento vaivén. A la izquierda tenemos el esquema de un teleférico de movimiento continuo. No se preocupen que esta imagen la vamos a ver un poco más veces para estudiarla mejor. Pero la idea principal es que es un cable gigante empalmado en un bucle cerrado, y en las esquinas va a regresar. Muchas personas se preguntan cómo es que la cabina pasa por la polea en los extremos. También eso lo vamos a ver en unos capítulos posteriores. Y esa es realmente la magia de un telecabinas. A la derecha vemos el movimiento vaivén. También vemos el esquema de un teleférico, pero que solamente tiene 2 cabinas. Al tener 2 cabinas, las cabinas son mucho más grandes. Tienen capacidades de 120 personas, a diferencia de las pequeñas cabinas que vemos, múltiples cabinas a la izquierda. Entonces, los dos sistemas de teleféricos vamos a poder diferenciarlos según sea su movimiento continuo o vaivén. Y esa es, en mi opinión, la clasificación más interesante que se puede dar para un teleférico. Teleféricos de movimiento continuo tenemos el telesilla. Miren estas sillas. Alguien que haya ido a hacer snowboard o esquí se ha encontrado con estos dispositivos que te ayudan a subir. Es básicamente un telecabinas como los mostrados anteriormente, pero en el cual la cabina, en lugar de una cabina, es una silla. Igual se le llama cabina. El telecabina, el más famoso, el que se ve en Medellín, en La Paz
y bueno, ya va a tener su ya va a tener un capítulo más importante para ser mencionado. También es un movimiento continuo. Hay que entender que las múltiples cabinas van a dar vueltas en la estación cuando lleguen. Este de acá es un teleesquí. En Europa se le llama telearrastre. Lo mismo, el mismo principio. Un cable en bucle cerrado, pero ahora las cabinas, en vez de ser cabinas, son simplemente unos ganchos elásticos en los que la gente los coge y se va arrastrando solita. Interesante. Ahora pasamos a los teleféricos de movimiento vaivén. El teleférico vaivén o TSD, para diferenciarlo del nombre genérico teleférico, porque teleférico en verdad incluye a todas las cosas que estoy mostrando, todos los sistemas que estoy mostrando. Este de acá es el particular teleférico vaivén. También es de los más famosos y vamos a ver por qué se usaría un teleférico vaivén y no un telecabinas o cuál es el criterio para elegir cada uno. Un funicular es básicamente un tren, pero que en vez de tener un motor propio es jalado por una cuerda externa o un cable. ¿Por qué alguien le quitaría a un tren su motor y usaría un cable para jalarlo? Es porque miren esa pendiente. Casi tiene la misma pendiente que una escalera regular. Eh, estos sistemas ayudan a cruzar altas pendientes que un tren regular resbalaría, pues porque el tren depende de la fricción entre el riel y sus ruedas. Acá ya no dependemos de ninguna fricción, sino simplemente de la fricción que existe arriba en el cable y en las poleas, que va a ser mucho más controlada. Luego vamos a ver sistemas motrices para ver qué hay arriba. Finalmente, pues como ya hemos visto, hay telesillas, telearrastres, y básicamente se le puede llamar cabina a todo lo que aloje personas. Acá tenemos una cabina en un teleférico rural, esto es acá en Perú, eh, y que cruza un río. La cabina es abierta y la verdad es que la experiencia de subir en ese teleférico es interesante también. Entonces acá vemos el resumen de los teleféricos de movimiento continuo que están en la parte superior y los teleféricos de movimiento vaivén que están en la parte inferior. Un resumen de las características técnicas de estos teleféricos y, más importante, la razón por la cual se usa uno o el otro es que, bueno, tienen velocidades distintas. Usualmente los teleféricos vaivén tienen mayores velocidades. Se imaginará uno que es más fácil mover algo en una línea recta que moverlo en un bucle cerrado. Y los teleféricos tienen un caudal de personas por hora al máximo de 4.000 pasajeros por hora. Hay que entender que un teleférico es un sistema de transporte masivo. Puede ser usado en reemplazo de un bus. Para que haya alguna idea, un sistema de BRT, o sea, los buses metropolitanos, tienen entre 12.000 a 20.000 pasajeros por hora. Un teleférico entonces queda como un sistema de transporte de baja capacidad comparado con un sistema de buses. Un tren puede tener hasta 80.000 pasajeros por hora. Eso lo hace 20 veces de mayor capacidad que un teleférico. ¿Por qué alguien utilizaría un teleférico entonces? Pues porque las pendientes y las topografías que puede cruzar el teleférico son impresionantes. Luego veremos un poco más de detalles. Ahora vamos a hacer énfasis en las estaciones. Las estaciones de un telecabina son típicas. Yo diría que todas iguales. Comienzan acá con los cimientos. Se hacen columnas separadas. Le llaman columna liner porque Liner es la empresa más grande que hace teleféricos. Le llaman columna liner a las primeras columnas que están dentro de las estaciones. Vamos a ver por qué. Pues con las paredes y la verdad que es con los acabados que no tienen mucho que ver con la estructura del teleférico, para lograr hacer el cerramiento del primer piso. Este es un piso bien amarrado con acero. Hay que entender que por acá van a pasar cabinas que pesan 1 tonelada y con personas, entonces el piso tiene que ser bastante reforzado por si acaso se cae la cabina. Se vacía el concreto del segundo piso y este rectángulo que sobresale como si fuese un balcón es entonces la futura zona de embarque. Lo que está representado en el esquema como más blanco son todos los componentes metálicos o electromecánicos del sistema de teleféricos. Entonces hay que entender que primero se tenía todo el concreto, luego se instalan los metales y finalmente llegamos a los cerramientos arquitectónicos y a los acabados y a poner las ventanas y bueno, ya a cubrir el edificio, mejor dicho. Este proyecto que hemos visto es la renderización 3D del teleférico del Mexicable de
Mexicable de Catepec, en Ciudad de México. Acá, bueno, bien bonito el arte que usan. Interesante notar que este es un edificio casi de 3 o 4 pisos dentro de la ciudad. Los 3 primeros pisos no tienen cuartos de máquinas. La verdad es que lo único que nos interesa a los ingenieros de teleféricos es el piso de arriba y tener un piso subterráneo para unas máquinas, para el motor. Entonces, la verdad es que esta estación es bien voluminosa, pero podría ser mucho más chiquita. La razón por la cual es tan alta es porque está dentro de una ciudad y tiene casas aledañas y tenemos que ganar mucha altura antes de salir con la cabina para no chocar con los techos de las casas. Este es un teleférico vaivén. Este es el esquema de un teleférico vaivén típico. Como comenté, los teleféricos vaivén tienen solo 2 cabinas, entonces es bien claro ya que hay una cabina en una estación, la otra cabina siempre estará en la otra estación. Los cerramientos arquitectónicos, bueno, indiferentes del alcance de mi presentación, buscan únicamente cerrar y alojar las partes mecánicas. Es más, podría no haber ninguna clase de techo y esto igual sería un teleférico funcional. Este es el teleférico del esquema que acabamos de ver, pero ya construido. Este es el teleférico de Puerto Madeiro en Portugal. Lo hicimos con un socio nuestro, Transport Ar. Y como vemos, las cabinas son... Este es un teleférico chiquito, porque las cabinas tienen 10 pasajeros cada una. Hemos diseñado teleféricos de cabinas de hasta 160, va a depender de la demanda entonces. Como les dije, las estaciones pueden no tener ni siquiera cerramientos, ni siquiera techo. Este es un teleférico rural peruano, también patentado y hecho por nuestra empresa. De estos hay como 80 en todo el país. Este es un teleférico que se maneja con pedales. Vamos a decir que es la forma más barata y rural que puede tener un teleférico mientras que cumpla las normas europeas. Y vemos que la estación, pues no hay ninguna estación. La estación es simplemente ese par de columnas gruesas rojas y la viga que los une, que es una plancha de 1 pulgada nomás. Entonces, estaciones son simplemente lo que necesitamos para apoyar los cables en sus extremos y anclarlos al piso. Ahora hablaremos de los cables y los apoyos. ¿Por qué hablaremos de los cables? Los cables son simplemente un producto que se compra, se mide y se compra y se acabó. Pero la verdad es que los cables son el corazón de todo teleférico, son el cálculo más difícil que se hace a la hora de diseñar un teleférico. Eh, por cables voy a referirme a los cables tractores y portadores de los teleféricos. Acá vemos un teleférico vaivén y en la imagen de la izquierda vemos el cable portador que está casi en el medio escrito. El cable portador, si se dan cuenta, está anclado al piso y jamás se va a mover. Es básicamente como un puente. Funciona como un puente para sostener la cabina, pero no para moverla. Mientras que el cable tensor, ese sí lo vemos que entra a las estaciones y se da una serie de vueltas por las poleas de las estaciones para regresar en bucle por el otro lado y, y pues básicamente es el cable que está dando vueltas en todo el bucle cerrado. Este cable sí va a moverse, no solo va a moverse, sino que va a ser flexionado por estas poleas chiquitas. Entonces la construcción de los cables tiene que ser muy distinta. A la derecha vemos los tipos de cables portadores que se utilizan en teleféricos y que básicamente intentan simular unos cilindros o unas barras sólidas de acero, pero con un poco más de flexión, de flexibilidad. Abajo vemos las formas de cables tensores. Es conocido por nosotros que mientras más alambres, mayor flexibilidad va a tener el cable. Entonces, los cables más caros son los que tienen construcciones más complejas de mayores cantidades de alambres y torones. Un torón es un conjunto de alambres. Y bueno, los cables tensores entonces se nota que tienen un perfil muy distinto a los cables portadores. Estos cables tensores sí se doblan bastante, pero no aguantan tanta flexión como aguantaría un cable portador. Por otro lado, en los teleféricos monocable o los teleféricos de movimiento continuo, solamente se tiene un cable. Este cable se le llama tractor. Ya no es cable tensor ni cable portador, sino cable tractor, porque hace la función de los dos, de portador y de tensor. Y este cable también tiene una configuración distinta. Vamos a ver que es más o menos un cable tensor, porque va a necesitar bastante flexión, pero tiene algunas otras características. Ahorita está de moda tener el alma es el cable del medio, ya no ni siquiera es un cable, es un pedazo de plástico con una geometría, ahí como la ven, que se adapta a los torones exteriores del cable.
Abajo vemos una figurita que dice empalme. Es cierto, el cable viene en una longitud, viene en un rollo desde la fábrica. Usualmente están en Suiza, pero la verdad es que cables encontramos en todos lados. Eh, y el cable se corta a la medida y se empalma. Los dos extremos los dos extremos se van a juntar y el junte se llama empalme y tiene toda una norma entera como para definir las dimensiones del empalme y bueno, todos los, todos los sistemas de seguridad que van a ocurrir eh, para que el empalme no se salga, ¿no? Imagínense, ese empalme debe ser bien delicado. Ahora, el cable va apoyado en pilonas. Esta es una foto del teleférico de Cuelap en Chachapoyas, acá en Perú. Y lo que más me interesa de esta foto es, eh, miren esa pilona que está soportando el cable. Tiene una serie de ruedas a las que se le llama balancines. Son ruedas, todas las ruedas son locas, simplemente sirven de guías para cambiar el ángulo del cable. Si yo fuese a cambiar muy exageradamente el ángulo del cable, voy a tener unas fuerzas impresionantes en las torres y también en las rueditas estas que estamos viendo. Entonces, el ángulo que puede cambiar cada pilona es muy limitado y realmente es el factor de diseño para los que calculamos teleféricos. Esta de acá es la construcción de una pilona típica. Acá vemos dos fotos. A la izquierda vemos un esquema de la construcción de una pilona en el Mexicable de Ecatepec. A la derecha vemos la misma torre, pero ya construida en la vida real. Vemos a la izquierda que la pilona ahí, bueno, por lo menos en el esquema que estoy mostrando, recién están vaciando el concreto, recién está armado el pedestal. Es un típico amarre, pero bueno, tiene sus características, pero al final es un concreto armado. Y a la derecha tenemos ya la pilona, que consta pues de su primera parte, que es el concreto, y la segunda parte es un cilindro bien largo, hueco, de acero. Usualmente las pilonas de los teleféricos son de acero. Muchas razones para hacer esto. En primer lugar, porque es fácil de transportar, es fácil de hacer, es fácil de llevar, de desmontar, el mantenimiento, etc. Si esa pilona fuese completamente de concreto, incluso las cabinas se chocarían entre sí con las pilonas, porque sería muy grueso. Entonces necesitamos que sean de acero. Bueno, finalmente acá hay un zoom o un acercamiento a las balancines de las pilonas. Estos son los soportes principales que aguantan el cable. Como lo dije, nuevamente son ruedas locas, pero que están unidas de par en par para que haya flexibilidad en el ángulo. Y pues todo esto tiene una plataforma de mantenimiento para que las personas suban, cambien, engrasen. Tiene una cantidad de sensores para determinar si el cable está o no dentro de la rueda. Imagínense que ese cable se salga de una de las ruedas. La tensión sería inimaginable. Eso se le llama descarrilamiento de cable y es un desastre. Pero el teleférico está muy bien diseñado como para evitar esto. Eso de acá es para mí lo más importante, lo más interesante del capítulo. Y es que acá estamos viendo el perfil del teleférico del Choque Quirao en Cusco. Es una ruina arqueológica en Cusco, bien interesante. El perfil lo hicimos nosotros. Y lo que más me parece que hay que destacar de esto es que entre dos apoyos, entre la izquierda y la derecha, hay 4.000 metros. O sea que en 4 kilómetros estamos volando un cable y no tiene ningún apoyo entre ellos, ¿no? Imagínense ustedes qué clase de medio de transporte podría llevar a la gente del punto A al punto B, de Quimuaya a Choquequirao. Pues en mi cabeza un helicóptero. Si quisiéramos avanzar acá en carro, habría que desarrollar una carretera de por lo menos 30 kilómetros. Es más, yo diría más. Si queremos avanzar en un puente, imagínense un puente que no tenga apoyos en 4.000 metros. Imposible. Entonces, el teleférico es acá donde muestra sus mayores ventajas, su capacidad para saltar vanos inmensos, 4 kilómetros sin apoyos. Y acá está, este es un teleférico vaivén. Los teleféricos vaivén son famosos porque saltan los vanos, mientras que los telecabinas de movimiento continuo, como este que estoy mostrando, no saltan tantos vanos, más bien copian el perfil de la topografía casi. Lo que estamos viendo ahorita es el perfil del teleférico de San Juan del Urigancho, acá en Lima. Eh,
En San Juan del Urigancho e Independencia, entre las estaciones del tren San Carlos y las estaciones del Naranjal del Metropolitano, se ha hecho un proyecto, se ha diseñado un teleférico, y esta es una parte del recorrido nomás, porque el recorrido es bien largo. Y comienza en la estación 2 y vean cómo es que las torres casi que siguen el perfil siguen el perfil de la montaña. Si yo imaginase un teleférico vaivén acá, tendría que poner más pilonas de las necesarias o mi teleférico estaría ya rozando el piso. Entonces, cuando existen concavidades en el perfil, se utilizan telecabinas de teleféricos de movimiento continuo. Y eh, cuando existen concavidades, se utilizan los teleféricos de vaivén. Y cuando existen convexidades en la topografía, se utiliza un teleférico de movimiento continuo, como vemos acá. Miren, acá está cóncavo y acá está convexo. Ahora vamos a hablar del motor y el frenado. En un teleférico todo lo que necesitamos es mover una de estas dos poleas que se ven de amarillo. Vamos a centrarnos en la imagen de la izquierda. Este es el teleférico de Cali y vemos que hay un árbol de transmisión, como que la columna vertical amarilla no es una columna, es un árbol de transmisión que va hasta casi 3 pisos más abajo. Y abajo está conectado a un motor como este. Esta es la continuación de esta foto. Veamos entonces que, como sea que yo mueva esa polea amarilla de la izquierda, se acabó. Eso es todo lo que tengo que hacer para mover el cable y mover todas las cabinas y hacer que el teleférico funcione. Entonces, ¿cómo mover la polea motriz, a la que se llama motriz? Es ya el sistema el sistema de motores y frenado y motores de emergencia. A la derecha tengo una polea, pero se ve que la polea está loca. Esta es la polea del otro lado. Como entenderán, en un bucle hay dos círculos. Uno que va a ser movido, y a que le llamas motriz, y el otro que es una polea loca, que se llama de retorno, y que no es más que una polea como la ven ahí. Una polea superpuesta. Ahora sí, lo que estamos viendo es muy conocido para todo ingeniero mecánico, es un sistema de motor y reductor. El motor rojo, este es un motor eléctrico de 800 kilowatts. Este es un motor eléctrico de 800 kilowatts. A la derecha tiene el reductor azul. Es un reductor de baja velocidad. ¿Por qué un reductor? Porque imagínense esta polea en la velocidad a la que tienen que ir. Estas poleas usualmente van a 15 RPM, porque la polea es bien grande, es de 6 metros de diámetro. Si esta polea fuese a la velocidad del motor, esto iría a la velocidad de la luz. Las cabinas irían a la velocidad de la luz. Pero entonces es necesario para nosotros reducirlo con este reductor grande azul. Y bueno, arriba del reductor está el árbol de transmisión amarillo que va a ir 3 pisos más arriba. Y algo interesante es que entre el rojo y el azul hay un cardán, que es el acoplamiento, que por si acaso el motor se vuelve loco o el reductor se traba, es un fusible ahí, ¿no? Que se va a reventar y se va a quedar liberada la polea maestra. También en este cardán se va a poner el freno, que lo vamos a ver luego. La empresa Leitner, se llama ahora Poma Leitner, es la empresa francesa que hace la mitad de los teleféricos del mundo. La otra mitad de los teleféricos la hace la empresa Doppelmayr, o bueno, estoy hablando de los teleféricos gigantes, de los teleféricos de alta demanda, que hablamos pues de teleféricos que tienen más de 1.500 pasajeros por hora. Esta empresa Leitner, dándose cuenta que toda la vida iba a estar necesitando un conjunto de un motor que anda a 2000 RPM y un reductor que la baja casi 100 veces su velocidad, diseñaron un motor que directamente va a botar su eje a 20 RPM. Entonces este es un motor de baja velocidad, o en inglés es direct drive, porque va directamente acoplado, ya no necesitas un reductor. Esto les ahorra bastante, bueno, bastante todo, ¿no? Imagínense ahorrarse un reductor entero. Claro que el motor es en sí complejo y su mantenimiento es bien caro, pero bueno, lo vale porque está en un teleférico, tiene una función particular y se ahorra un reductor. Es un avance tecnológico, es un motor inventado exclusivamente para los teleféricos y patentado por esta empresa Leitner Rockways. Me parece bien interesante, es uno de los aportes a la ciencia que dieron los teleféricos. Acá vemos un esquema de la polea principal, la polea motriz,
y de rojo está pintada la corona dentada. Y es que si es que alguno de mis motores se me acaba, se acaba la electricidad, o el reductor se traba, o hay algún problema de estos, y yo todavía tengo gente subida en las cabinas en el teleférico, mediante el movimiento de esta corona roja, con este motor que dice a la derecha motor eléctrico de emergencia, vamos a poder mover todo el teleférico, pero a una velocidad muy reducida y con una fuerza muy reducida. Pero igual, es solo de emergencia para la evacuación. Ustedes se preguntarán, si se me va la electricidad, ¿para qué necesito otro motor eléctrico? En vez de ese motor eléctrico, muchas veces se utiliza un motor de combustión interna. Es el motor de emergencia por si acaso se va la electricidad. Al final igual existen métodos para grupos electrógenos que pueden reemplazar la falla de conexión eléctrica. Y acá voy a mostrar finalmente ya los 3 métodos de frenado que existen en un teleférico. A la izquierda está el controlador. Como estamos utilizando un motor eléctrico, lo más lógico es variar su velocidad variando la frecuencia de la electricidad con un variador de frecuencias, los típicos controladores. Entonces, la foto a la izquierda es una cabina de control típica de un teleférico Liner. Literalmente el operador va a ir a apretar esos botones. Así funciona la mitad de todos los teleféricos. La otra mitad de todos los teleféricos del mundo es de marca Doppelmayr y es igual, pero en alemán. Al medio tengo el freno de servicio. Este es el freno que le llaman freno de parking, porque al igual que el freno de mano de un carro, únicamente sirve cuando todo está parado para evitar, cuando todo está parado, para ya solamente conservar la inercia, ¿no? Para que no se quede moviéndose, por si acaso una de las cabinas, había una cabina más en un lado y el otro, las cabinas pueden regresar por su propio peso, y cuando el teleférico está apagado no podemos confiar en el variador de velocidad. Entonces, cuando la velocidad ya es cero, simplemente se utiliza este freno de parking. A la derecha vemos el freno de emergencia. Esta foto es bien interesante porque ha sido tomada justo después de una emergencia en la que se volvió loco por ahí el motor, y cuando el motor está a alta velocidad no sirve de nada el freno de servicio. El freno de servicio tiene muy poca capacidad. Entonces entra el freno de emergencia. El freno de emergencia actúa directamente sobre la polea. Miren que está puesto en la polea de baja velocidad y ha sido justo prendido haciendo este camino como que de óxido, ¿no? Pues eso es porque recién ha sido utilizado y ha raspado todo el metal. Esos son los 3 frenos que se utilizan entonces. El freno regular es un controlador, el freno de servicio es solo cuando paras, como un freno de mano de un carro mecánico, y el freno de emergencia es el freno que se utiliza cuando ya no te sirvió el variador ni el servicio, ni el freno de servicio. Disculpe, ingeniero, Sí, solo para recordarles, solo quedan menos de 5 minutos para finalizar con su exposición. está bien, no hay problema. Finalmente acá hay un motor, un sistema motriz de un teleférico un poco más chiquito, pero que tiene los mismos principios. Finalmente vamos a ver las cabinas. Las cabinas ya vimos que pueden ser cualquier cosa. Es más, la definición de cabina es cualquier medio que aloje a las personas o a los materiales. Los teleféricos también son de materiales. Esta es la cabina típica de un teleférico vaivén grande. Esta es la cabina típica de los telecabinas. Este es el de telecabina escuela. Como las cabinas son chiquititas, por eso es que necesitamos varias cabinas para completar los pasajeros por hora. Y finalmente hay cabinas de teleféricos rurales. Este es el peruano que mostramos, el de rojo. Y es para hacer énfasis que las cabinas pues, pueden ser cualquier método que aloje, solo que la norma europea sí te da algunas restricciones. Las cabinas solo pueden ser abiertas si es que el teleférico va hasta una altura del piso. Las cabinas tienen que ser de ciertos materiales, tienen que tener pararrayos, etcétera, etcétera. Y finalmente el sistema de sincronización, o el sistema que hace que las cabinas pasen por las estaciones sin que no se imaginarán, ¿no? Como la cabina tiene que bajar la velocidad para que una persona se suba recién en la estación a la velocidad nominal de 6 metros por segundo. Imagínense subirse uno a un carro a 6 metros por segundo. Entonces las cabinas son desaceleradas por un sistema de frenos y de ruedas en las estaciones. Esto es el esquema en la vista de planta de un teleférico y todos los sensores que se involucran para frenar las cabinas. Este es un garaje de cabinas del Transmicable de Ciudad Bolívar que tiene 160 cabinas.
En el círculo rojo vemos cómo actúa la rueda que empuja las pinzas del cable para que el cable avance, para que la cabina avance sobre este riel que vemos que funciona de viga arriba. En el círculo amarillo vemos el motor que mueve estas ruedas o estos neumáticos. Y finalmente voy a ir al último capítulo, que es los casos en el mundo. Los casos más famosos de teleféricos en el mundo son el Metrocable de Medellín. En mi opinión es el más interesante de todos. Es el primer teleférico urbano, o sea, el primer teleférico que intentó reemplazar un sistema de transporte público. Y no intentó, lo logró exitosamente. Tanto que ahora existen 5 líneas de teleféricos en Medellín que cubren 12 kilómetros. En total se han gastado 200 millones en los 12 kilómetros de teleféricos, pero suben unas montañas que ningún tren, ningún bus, ni ningún tranvía podrían subir en el mismo Medellín. Y se demoran 8 minutos para atravesar 2 kilómetros, sin ninguna clase de tráfico y estando sentados. Es bien interesante ese número. Ese es el mismo teleférico de Medellín, otra toma. El teleférico de La Paz. La Paz también tiene un sistema muy exitoso de teleféricos, 30 kilómetros y 30.000 pasajeros por hora sentido. Yo dije que lo máximo era 4.000, pero acá estamos sumando varias líneas en paralelo. Tiene 36 estaciones de bajada y subida, 10 líneas y te demoras 12 minutos en moverte 4.2 kilómetros. El Transmicable de Bogotá tiene las mismas 4 kilómetros en 13 minutos. Esto es porque la velocidad varía según la tecnología del teleférico. Usualmente es 6, pero cuando uno quiere y tiene espacio puede hacer teleféricos de 7 metros por segundo o puede hacer de 5 si es que le falta el espacio. Por eso es que varía un poco la velocidad. Pero al final es lo mismo. 3.600 pasajeros por hora sentido se mueven en este teleférico a través de 4 kilómetros con 4 estaciones de bajada. Es un sistema muy interesante. El Mexicable ya lo mostré. El Telecabinas de Cuela también es un teleférico, pero como los que hemos visto es uno mucho más chiquito. El Telecabinas de Cuela, por ser turístico, solo mueve 1.000 pasajeros por hora, a diferencia de los otros que movían 3.600. Pero lo más interesante es que en Chachapoyas subieron la cantidad de turistas anuales de 15.000 a 120.000 el siguiente año de la construcción del teleférico. Eso es un gran desarrollo para la ciudad de Chachapoyas. Lamentablemente la pandemia bajó estos números. Hay casos que todavía están en diseño, como el teleférico de Choquequirao, en Cusco, 2.100 pasajeros por hora, 11 kilómetros y 20 minutos. El teleférico de San Juan del Urigancho, que como ya comenté, también está en diseño y va a unir el tren con el metropolitano. El hermano de este proyecto es el teleférico del Agustino y Catalina Huanca, que unirán también la estación de tren Grau con el óvalo Santa Anita de la estación del tren de la línea 2 del metro. Y finalmente un resumen de todos los teleféricos, sus precios, los números de líneas y las longitudes. Esto lo dejo, no quiero hacer énfasis en una tabla tan larga, con números tan chiquitos, pero lo dejo ahí como para que sea de información recurrente, ¿no? Y bueno, esto al final es la presentación. Quisiera agradecerles y si hay alguna clase de preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Lo podría consultar, por favor? Sí, claro. Ya, una vez yo estaba en Puno y, por ejemplo, allá a veces las condiciones meteorológicas son bastante accidentales. Por ejemplo, en el día llovía, en la tarde no, o sea, incluso los mismos pobladores no sabían cuándo llovía. Y si es que se construyera un teleférico en algunas por ejemplo, la seca selva, allá en Puno, ¿se podría o hay algún defecto, por ejemplo, la corrosión, etcétera, por el entorno? Medellín es más jungla de todo lo que hemos visto. Y ahí llueve, pero todos los días. Y los teleféricos están muy tranquilos. No hay problema, que el galvanizado ayuda bastante en los cables, el galvanizado ayuda bastante en todos los metales expuestos. Y hay teleféricos en zonas de lluvia, hay teleféricos en zonas de nieve con condiciones terribles, incomparables con Puno. Teleféricos que casi llegan a al monte Everest. Entonces, las condiciones en Europa realmente han demostrado que los teleféricos pueden
con calor, con frío, y en Medellín ha demostrado que pueden con jungla incluso. Así que yo no me asustaría. Incluso, eso sí, la norma sí te pide que si hay una tormenta eléctrica, el sistema tiene que parar. Y si hay unos vientos mayores a 20 kilómetros por hora, el sistema tiene que bajar su velocidad. Pero son condiciones que realmente la norma sí las ha estudiado bastante y son improbables estadísticamente. Entonces los teleféricos aguantan todo, no hay problema. Me sorprendió, gracias por la respuesta. No sé si hay comentarios en el canal. Entonces parece que me he quedado claro. Sí, bueno, siendo eso, muchas gracias, ingeniero, por la exposición. A nombre de toda la comunidad FIN, estamos en este segundo Congreso Internacional. Agradecemos por compartir sus conocimientos y experiencias. También al público por su asistencia y preguntas. Les recomendamos que en algunos minutos estamos iniciando la siguiente exposición. Muchas gracias a ustedes y bueno.